Hola, bienvenido a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. Bienvenido. Gracias. Llegamos a la lección número 12. Ya se termina. El trimestre, es cierto. Y qué bueno también que nos podemos encontrar con nuestros amigos en esta ocasión. ¿Qué tal si para empezar tenemos una oración? Sí, oremos. Sí, por favor. Okay. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar una vez más tu lección. Sabemos que es una lección muy importante donde nos insta a estar firmes hasta que tú vengas. Ayúdanos a encontrar esa firmeza en tu palabra, en conocerte mejor. Y ayuda a que esta lección ayude a aquellos que nos ven, para que ellos también practiquen lo que ellos ven y podamos todos encontrarnos contigo cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y el título de la lección esta semana es El llamado a estar firmes. Y leo de la Nueva Versión Internacional, Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice esto: Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Estar firmes, Heriberto, ¿no? Una invitación para poder tomar, poseer, ¿no? Alcanzar a vestirnos, ¿no? Con estas herramientas, con esta armadura que nos capacita justamente para enfrentar una lucha que no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra otras personas, sino que es una lucha estrictamente espiritual. Uh-huh. Y debemos recordar justamente de que el enemigo de las almas tiene como propósito el alejarnos de Dios, pero principalmente tiene como propósito el poder lograr de que nosotros veamos a Dios de una forma distinta, ¿no? Uh-huh. Que lo veamos de una forma distorsionada. Incluso le atribuye a Dios sus propios atributos, ¿no? Sus propias características. Y digamos, el enemigo siempre va a tratar de distraerte, de llevarte a situaciones complicadas, a situaciones difíciles, problemas y muchas otras cosas, con la finalidad también de que tu atención no esté centrada en lo más importante, que es justamente la relación que uno debe tener con el Señor. Ahora, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13 dicen esto. Leo de la Nueva Versión Internacional lo siguiente: Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y Pablo utiliza la palabra fortalézcanse, ¿no? Que viene del griego endínamo, ¿sí? Endínamo, que significa ser fuerte, estar dotado de fuerza, ¿no? de ánimo, de recibir fuerza y de ser fortalecido. Ese es un poco el significado de esta palabra griega endínamo. Ahora, como decía, debemos recordar que nuestra lucha no es contra otro ser humano, sino que es una lucha espiritual realmente, ¿no? Contra potestades, dice la palabra, contra potestades espirituales. Y en ese sentido es muy importante que podamos recibir justamente esa capacidad, esa habilidad para poder enfrentarlos también, ¿sí? Porque de esto se trata, digamos, es un tema de vida o muerte eternas, ¿no? ¿Okay? Sí. Ese es el punto. Y es importante o es interesante también reconocer de que estas habilidades, estas capacidades, esta preparación que uno puede obtener
solo la puede obtener de Dios. O sea, no son condiciones que uno las encuentra, digamos, producto de nuestro propio esfuerzo nada más, sino que tiene que ver directamente con una provisión que el Señor nos entrega también a nosotros. Ahora, eh, conociendo las palabras de Pablo, ¿no? Las palabras que Pablo usó, ¿no? ¿Cómo entiendes esta expresión fortalezcanse con el gran poder del Señor, ¿no? Lo que se menciona en Efesios 6:10, ¿no? Fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Cómo se puede aplicar esto a nuestra vida diaria, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos entender, cómo podemos comprender esta expresión? Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Yo entiendo, Pedro, estaba pensando yo que um, yo tomo suplementos, Ujú. vitaminas, Ajá, potasio, magnesio, vitamina C, zinc, claro. y me he dado cuenta que estos me protegen cuando vienen. No me ha dado un malestar mucho Ajá, tiempo, yo creo ajá. que me ha funcionado. Ah, pero de esa misma manera como nosotros a veces tomamos, o necesitamos tomar suplementos para fortalecer nuestro cuerpo, también nuestra vida espiritual se debe de fortalecer con la fe, con la Definitivo, verdad, claro. con la salvación. Ajá, Todas las cosas que Dios nos ha dejado para ser fuertes para cuando los días malos vengan, ajá. nosotros nos mantengamos firmes. Ok. Y en esta parte, por ejemplo, sí, definitivamente es muy importante todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando del tema de la justicia, ¿no? Pablo habla justamente de la justicia en la armadura de Dios, o sea, que esto realmente es importante, ¿no? Ahora, poniéndonos a pensar un poco, ¿no? ¿Cuál será la importancia, por ejemplo, ¿no? de la justicia en la vestimenta o en ponernos justamente sobre nosotros o llegar a alcanzar a ponernos sobre nosotros la armadura de Dios? O sea, ¿qué importancia puede tener, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar, por ejemplo, a vivir una vida justa a través de la fe en Cristo, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a alcanzar eso, ¿no? Yo creo que esto solamente se alcanza por el conocimiento primeramente, Ok, porque tenemos que conocer ok, qué es la justicia, ah, y después aplicarla en nuestras vidas. Para nosotros, para que sea algo eficaz, así como las vitaminas, no, de nada me sirven si yo las tengo a un lado de mi cama, pero no claro, me las tomo. claro. Hay que aprenderlas y hay que practicarlas. Ujú. Y Dios nos ha dejado su palabra para eso mismo, para nosotros, por medio de nosotros estudiarla, aprendamos cuáles las cosas que necesitamos tomar en nuestro cuerpo, la armadura que debemos tener y ponérnosla Ok, sobre nosotros. ok. Creo que eso es muy importante, ¿no? Tal vez, por ejemplo, ¿no? Citando el caso específico de la justicia, por ejemplo, ¿no? En un instante más podemos hablar sobre la paz, por ejemplo, que también se menciona, ¿no? En el tema de la justicia, quizás recordar nuevamente, o sea, este hecho de que la justicia humana es muy diferente a la justicia divina, ¿no? O sea, la justicia humana es retributiva, o sea, le entrega a cada persona lo que le corresponde precisamente, ¿no? En cambio, la justicia divina le entrega a la persona algo que no le corresponde, ¿no? Sino que más bien la justicia divina es una justicia restaurativa, ¿no? O sea, digamos, cuán valioso podría llegar a ser que nosotros alcanzáramos a ver la vida de esa manera, o sea, entregando ese tipo de justicia, ¿no? Algo que no le corresponde a la otra persona, sino que es la manera como Dios nos ve. Porque en su justicia, Dios lo que promueve o lo que quiere es lograr redimir a la persona y restablecer una relación perdida, ¿no? La relación perdida con Él, ¿no? Exacto. Ahora, Efesios 6:15 habla de un tema también muy importante que dice, calzados con la disposición de anunciar el Evangelio de la paz, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo aplicar esto a mi vida, ¿no? O sea, esta parte de poder tener la disposición de anunciar el Evangelio de la paz, ¿no? Bueno, cuando hablamos del Evangelio de la Paz, otra vez, en nuestro tiempo, es lo que necesitamos mucho. Hay mucho tumulto hoy en nuestros días, hay mucha
rebelión. Ajá. Y yo creo que si nosotros practicamos la paz, ser pacíficos y no llamar a la violencia, porque Ajá. ahora todo se quiere arreglar con la violencia, Por la fuerza. por la fuerza, Ujú. ¿verdad? Pero Dios fue pacífico. Los contemporáneos de él pensaron que él iba a venir con la espada para Ujú. derrotar a los romanos, pero ese no era su reino. Claro, claro, Y a veces nosotros como seres humanos pensamos que la mejor forma de hacer las cosas es por la fuerza. claro, claro. Sin embargo, no es eso lo que quiere Dios de nosotros. Exacto, ¿no? Creo que los métodos de Dios no son justamente la aplicación de la fuerza, ¿no? No es Ujú, justamente la aplicación de la coerción o de la exigencia, ¿no? Más bien al contrario, o sea, siempre los métodos de Satanás son justamente eso, o sea, los de poder llevar a la presión, a la exigencia, a, a encontrar, digamos, esta condición de que si no haces esto, pues vas a tener estas ujú, consecuencias y te las voy a dar, o sea, te voy a castigar. Bueno, esa, digamos, es justamente la forma de acción de Satanás. Y cuando incluso hemos estado viendo el trimestre pasado el estudio de Apocalipsis, encontramos en esta expresión de Babilonia justamente esto también, ¿no? Esa ujú, posibilidad, esa condición digamos, exigencia, de coerción, de llevar a la gente a la obligatoriedad de algo, ¿no? A tener que aceptar algo, o caso contrario, digamos, encuentras las sanciones. Esa es la forma de acción de Satanás, pero nunca es la forma de acción de Dios. O sea, la ujú. forma de acción de Dios justamente es a través de la paz, a través de la libertad. Sí, eso es lo que promueve justamente. Y esto, Exacto. digamos, expresa claramente esta condición, ¿no? Calzados con la disposición de anunciar el Evangelio de la paz. O sea, las buenas nuevas. Anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, anunciar el hecho de que Dios no está airado con nosotros, ¿no? Que Dios no está airado o enojado con el ser humano, sino de que tiene un propósito mucho más grande, distinto, ¿no? De poder reencontrarse con sus criaturas, ¿no? De poder reencontrarse con su creación. Ok, ahora, fíjate, Heriberto, que es interesante que Pablo inserta en esta, digamos, en esta explicación o narrativa un tanto militarizada, ¿sí? De armadura, de escudo, de espada y una serie de cosas, inserta un elemento que, digamos, a simple vista, no tiene nada que ver con esto, o sea, no tiene nada que ver con toda esta descripción. Y él habla sobre la oración, ¿no? Mm. Y quiero leer en Efesios capítulo 6 versículos 18 al 20 de la Nueva Traducción Viviente lo siguiente, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando con él, de él con valentía, como debo hacerlo. Y es interesante, fíjate que en este caso, o sea, Heriberto, Pablo menciona un cambio, ¿no? Hace un cambio justamente en su temática. Y él hace referencia a la importancia de la oración, pero invita a todas las personas que lo estamos leyendo, lo estamos siguiendo, a que podamos mantener esa constancia, ¿no? Persistencia. Y él utiliza la palabra proscarteresis, que significa justamente perseverancia, persistencia, constancia en la oración. Ahora, pregunta, ¿no? Porque obviamente en esto, digamos, es necesario poder llevarlo a la vida práctica, ¿no? De manera práctica, justamente, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de la oración en nuestra vida diaria? O sea, ¿cómo podemos, digamos, mantenernos alertas y perseverar en la oración en todo momento, pero al mismo tiempo reconocer
el valor de la oración. Sí, yo creo, se necesita orar en todo tiempo, dice aquí. ¿Y cómo uno puede orar dice, uno se pregunta, no puedo yo estar orando si también tengo que trabajar, también tengo que hacer muchas cosas. Una vida agitada, ¿no? Sí. Lo que yo me he dado cuenta, Pedro, es de que se puede llevar una vida, y de paso, es vital Ujú. de tener. Cuando nosotros miramos una persona fuerte, fe, es porque esa persona ora. Así es. Si una persona hace milagros, si hace cualquier cosa como lo que los apóstoles o el mismo Jesucristo hacía, es porque lleva una vida de oración. Exacto. O sea, eso es parte de la vitamina esencial que necesitamos en nuestra vida diaria. Y de la modo que nosotros podemos practicarlo todos los días, no necesitas encarte, no necesitas apartarte para estar en una vida de oración. Es constante, porque cada evento, cada situación que ocurre en nuestra vida, la podemos llevar ante Dios. Claro. Silenciosamente estar conectados de una manera perpetua con Él. Ujú. Porque no habría, de esa forma, no hay nada que nosotros hagamos sin que lo llevemos primero a Dios. Y es como nosotros podemos estar en una vida constante en oración. Claro. Ahora fíjate, digamos, podemos empezar a entender el valor de la oración. O sea, podemos empezar a entender que hay necesidad de orar, digamos, de comunicarse con el Señor y de hacerlo de manera constante, ¿no? Sin embargo, en el estilo de vida presente siempre encontramos desafíos, o sea, siempre encontramos dificultades, ¿no? ¿Qué desafíos, por ejemplo, tenemos que enfrentar al tratar de mantener una vida de oración constante, ¿no? O sea, en el presente, ¿no? ¿Qué tipo de desafíos tal vez nos impiden mantener una vida de oración constante, ¿no? Es la vida rápida que llevamos primeramente. En nuestra sociedad desde que nos levantamos, estamos apurados por llegar a un lugar, del salir para hacer otra cosa. Así es que nosotros debemos hacer tiempo y de realizar primeramente de que no importa lo que en realidad estemos haciendo. Repito otra vez, podemos seguir conectados mientras hagamos cualquier obra, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. O sea, no es excusa para decir, oh, es que estoy trabajando. Mientras estamos trabajando, hay tiempo de meditar, hay tiempo de pensar en Dios. Es una forma de oración también. Claro. ¿Y cómo poder superar todo eso? O sea, porque digamos las dificultades van a estar allí, ¿no? O sea, ¿cómo poder superarlo? Yo creo que tal vez tú estás enfocando un tema de decisión personal también, ¿no? O sea, hay, digamos, una cuestión de decisión, de decidir. O sea, necesito hacer esto, ¿no? Creo que, por ejemplo, no sé tú, o sea, de manera personal, por ejemplo, he podido notar que tal vez en el día sí, generalmente en el día en que no empiezo mi día justamente con la oración, o incluso, ¿no? Muchas veces, generalmente, ¿no? Diariamente, o sea, con mi esposa nos unimos para orar, ¿no? Entre los dos y oramos juntos también. O sea, pero el día que por alguna razón, o sea, no se da eso, es un día en que siento que muchas cosas se desarman, o sea, se desajustan, ¿no? O sea, ya no encuentro la tranquilidad, la seguridad que necesito para enfrentar las situaciones diversas de ese día, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos, ¿cómo poder superar esto, ¿no? O sea, ¿cómo poder llegar a enfrentar esta situación que uno, digamos, racionalmente no desea, pero que muchas veces se presenta? O sea, ¿cómo superar esas dificultades, ¿no? Yo creo que lo que viene a la mente debemos tener un estado mental. O sea, es un proceso, o sea, no es un evento que hacemos y si no lo hacemos, nos sentimos mal. Claro. Yo creo que es un proceso en el que estado que nosotros ya lo tenemos, sabemos lo que significa estar en una constante comunión con Dios. O sea, si yo no tengo el tiempo, como dices tú practicas hacerlo en la mañana y si no lo haces, parece que todo no sale bien, ¿verdad? Pero yo creo es un estado en el que yo sé, aun cuando me estoy bañando,
aun cuando me estoy cepillando los dientes. Ajá. Mi cuerpo está haciendo una cosa, pero mi mente está pensando, Claro. está conectado Claro. con Dios. Ujú. Así es que yo creo que es lo que se refiere. Es un estado mental que nosotros debemos de reconocer que en todo momento Dios está con nosotros. Así es, así es. Creo que eso es fundamental, ¿no? Esa parte de poder justamente reconocer que a cada paso, o sea, a cada instante, el Señor está con nosotros, o sea, y es importante reconocer el hecho de que se trata de una persona, ¿no? De una persona que quiere también al mismo tiempo relacionarse con nosotros. ¿Ya? Exacto. Esto es muy importante, ¿no? El otro día leía justamente un artículo que expresaba esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene en, digamos, en una terapia psicológica o en nuestra tranquilidad mental incluso, el hecho de orar, ¿no? Y un poco, digamos, la persona que hablaba de esto hacía referencia al hecho de que eh, aparentemente, o sea, la oración es una comunicación en un solo sentido, o sea, no llegas a escuchar, digamos, la respuesta de la otra persona con la que aparentemente estás conversando, ¿no? Y él hacía mención a esto, de que esto, digamos, simula perfectamente las terapias de orden psicológico. O sea, porque un psicólogo, digamos, o un terapista, no entra a decirte, o esta es la solución a tu problema y ya, ¿no? Sino es alguien que tal vez está, digamos, de cierta manera ayudándote a que tú mismo puedas encontrar las respuestas a la situación o al Exacto. problema que tú tienes, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera, el hecho de la oración tiene un impacto definitivamente positivo en la condición psicológica de cualquier persona que puede estar entrando en una situación de crisis, ¿no? Así. Ok, quiero avanzar en el libro de Efesios, también en el capítulo 6, los versículos 14 al 17. Quiero leer esto de la nueva versión internacional. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como digo nuevamente, aquí Pablo empieza a utilizar esta imagen militar, ¿no? De la preparación nuevamente que deberíamos tener para de esta manera poder estar capacitados y enfrentar justamente de manera satisfactoria las amenazas del enemigo. Ahora, él manifiesta que todas las armas, o sea, todas estas armas o elementos que nos capacitan para esta confrontación, son siempre otorgados, entregados, ¿no? Son siempre dados por Dios. Él mismo es el que nos capacita, Él mismo es el que nos prepara, Él mismo es el que nos alimenta, nos fortalece para que nosotros podamos superar justamente las amenazas del enemigo, ¿no? Ninguno de estos elementos son de origen propio, o sea, no nacen de uno mismo, por el cual uno mismo es capacitado para enfrentar a las fuerzas espirituales, sino que es Dios mismo quien nos capacita, es Dios mismo quien nos entrega estas condiciones. Ahora, en todo esto, o sea, ¿cuál será la clave, ¿no? El secreto para obtener estos elementos. O sea, ¿de qué manera puedo llegar a conseguir todas estas estructuras de vestimenta, ¿no? Que me capacitan, que me preparan, que me habilitan para poder enfrentar, digamos, a estas fuerzas espirituales, ¿no? Yo creo que estos se deben tomar individuales, cada uno. Ajá. Como ya miramos la oración, ahora podemos hablar de la verdad. Y yo, ¿sabes? La verdad, uno podría decir la verdad es, para uno, mi verdad podría ser diferente para alguien más, no es la verdad. Claro. Pero la verdad en la Biblia es solamente una verdad. Y nosotros como pueblo de Dios hemos sido bendecidos con mucha verdad. Pedro. Así es, así es. Así es que hay muchas verdades que nosotros tenemos específicamente, que no podemos decir, oh, es solamente nuestra, es para todo el mundo, Obvio. pero no todo el mundo lo acepta. Ok. Entonces, nosotros hemos sido privilegiados con esa verdad que nos protege, porque
nos protege en contra del engaño, Ok. porque nosotros conocemos la verdad, y eso es como una vacuna Ujú. contra el engaño. Tristemente, el mundo no tiene esta armadura y por lo tanto el enemigo se aprovecha del engaño para llevar el engaño a muchas personas Claro. porque no entienden o no quieren conocer la verdad. Ok. Ok. Y nosotros podemos ir de una por una todas las verdades que nosotros conocemos y muchas personas dirían, pero hoy esa verdad yo no la conocía, pero son verdades que encontramos en la Biblia. Ok. Ahora, en esta parte quiero tal vez enfocar un par de cosas ahí, lo que estabas mencionando, Heriberto, o sea, el tema este de que tal vez la luz que, digamos, como grupo hemos recibido, definitivamente es una luz más amplia, más grande, pero ello también nos entrega mayor responsabilidad, ¿no? Exacto. En diferentes aspectos. Y tal vez quiero enfocar tal vez en un par de cosas aquí en esta parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El papel que juega esta expresión de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, justamente, ¿no? O sea, ¿cómo mostrar la palabra de Dios de forma efectiva para comunicar un mensaje de paz o el mensaje del evangelio a las otras personas? O sea, ¿de qué manera, sí, de qué manera nosotros, por ejemplo, que hemos recibido más luz, podemos de manera efectiva, de manera eficiente, de manera completa, transmitir un adecuado mensaje de evangelización a otras personas? Muy interesante. Ajá, Y sabemos, nosotros hemos estado tú y yo en un lugar como maestros de ajá, escuela sabática. Y es mucha responsabilidad para nosotros enseñar una verdad claro, o una lección a un grupo de personas claro. de una forma en la que no parezca que nosotros estamos imponiendo Ujú, o que nosotros sabemos más claro, de las demás personas, pero es una verdad que está al alcance de todos. así Es es, simplemente cómo la vamos a presentar nosotros. La vamos a presentar con amor, así es. con tacto, para que las personas que no la conocen no se sientan como que son atacados. Ujú. Yo creo que es la habilidad que nos da el Espíritu Santo para presentar la verdad de acuerdo como Él desea que la presentemos. Ok, ok. Sí, definitivamente. Ahora fíjate, también pienso que, o sea, esta posibilidad de expresar, de compartir el Evangelio y como dice aquí, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, más que tal vez que un texto, más que, digamos, una serie de escritos que nos entregan, pues, profecía, consejos, etcétera, básicamente o estrictamente, digamos, en su esencia, la palabra de Dios es la revelación, es la manifestación de una persona, Mm. ¿ok? Y esa persona es Cristo Jesús, con quien debemos justamente relacionarnos, ¿no? Y es a Él a quien tenemos que mostrar en nuestra vida diaria también, ¿no? Mm. O sea, digamos, creo que esta parte es fundamental, ¿no? El hecho de que este consejo de poder expresar o mostrar la palabra de Dios en realidad tiene que ver con el hecho de que a través de nuestra vida podamos mostrar quién es Cristo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Creo que esa es una forma convincente. Ahora, Ujú. en esta condición, por ejemplo, ¿qué ejemplo de equilibrio de predicación con amor y al mismo tiempo con pasión, pero también al mismo tiempo siendo, digamos, muy preciso en mostrar la palabra de Dios? ¿Qué tipo de ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos encontrar en la parábola del buen samaritano? ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar en ello? O sea, ¿de qué manera en esta parábola nosotros podemos encontrar una expresión, digamos, eh, vista en diferentes escenarios? O sea, de cómo es que una persona llega a mostrar su visión, su perspectiva de religión, ¿no? O de qué es lo que realmente para esa persona significa religión, ¿no? Ujú. Y yo creo que en el caso del buen samaritano ah, hizo el bien
en sí sin mirar quién era la persona. Ok. Y nosotros estamos en esta tierra para hacer el bien a las personas. Cuando suplimos una necesidad a alguien, ah, estamos siendo los pies de Jesús, estamos siendo Ok. las manos de Jesús. Ajá. Así es que nosotros, como dices tú, en realidad en todo esto, cuando practicamos algo, estamos practicando lo que Dios haría si Él estuviera aquí en la tierra. O deberíamos practicarlo, ¿no? Deberíamos de practicarlo. Fíjate, porque es interesante, o sea, en la parábola del buen samaritano, los dos religiosos que pasaron antes que el samaritano, ellos hicieron práctica, ellos hicieron una muestra de la importancia que para ellos tenía la doctrina. ¿Ok? Entonces la doctrina les decía, no puedes tocar a esta persona porque te vas a contaminar, ¿no? O sea, entonces, como en su concepto, o sea, hacer algo en favor de esta persona era sinónimo de contaminarse y de evitar de que pudieran participar de la liturgia probablemente que tenían que realizar más tarde, lo dejaron ahí, pues, ¿no? O sea, si se muere, bueno, ya, o si está muerto, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Pero digamos, el hecho de que una persona X, incluso siendo un samaritano, una persona que para el judío que estaba ahí malherido era un rechazado, ¿no? Alguien que no era bien visto, esta persona llegó a practicar lo que realmente significa religión, lo que realmente significa expresar la esencia del evangelio, ¿no? Esa buena nueva, el hecho de que Dios realmente lo que quiere es restablecer su relación con nosotros y mostrarnos su amor. Creo que esos elementos son claves, ¿no? Fundamentales, ¿no? El hecho de poder compartir, digamos, con otras personas un mensaje, la proclamación del evangelio, más tal vez que mostrar, digamos, una doctrina o una teoría verbal, tal vez, que es importante, obviamente, el conocimiento es importante. Pero si ese conocimiento no llega a transformarnos o no llega a hacernos un poco más semejantes a Cristo, no llega a tener o a cumplir justamente ese objetivo, ¿no? ¿Ya? De que sea una proclamación eficaz, ¿no? Que transforma nuestra vida, pero que también llega a ser de bendición para otras personas. ¿Sí? Creo que eso es lo importante en esta parte, ¿no? Y creo que Pablo justamente expresa todo esto cuando nos anima a que nosotros recibamos del Señor todas estas partes, ¿no? de vestimenta, pero para prepararnos a que podamos expresar de forma eficiente, de forma efectiva también, el mensaje que el Señor nos quiere dar, ¿no? Que justamente es la revelación de una persona, de Cristo Jesús. Y Pedro, quería añadir, porque en el principio el texto dice que el tiempo es corto y un día estamos cada un día más cerca para nuestra salvación. Así es que nosotros estamos en un tiempo muy crítico donde tiempos van a cambiar de repente y quizá no tengamos el tiempo para prepararnos si lo dejamos pasar. Dios nos está dando tiempo para que nosotros realicemos la armadura que nosotros debemos tener para cuando los tiempos difíciles vengan podamos resistir. Claro. Así es que hoy es el día donde debemos de empezar a tomar esas partes y hacerlas nuestras en nuestras vidas. Así es. Amén, amén. Que así sea y también que así sea también el deseo de cada uno de nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión. ¿Qué tal si oramos para terminar? Sí, oremos. Sí, vamos a orar. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor tú nos entregas la manifestación de tu carácter, Señor, perfectamente revelado a través de la vida de Cristo Jesús. Y te rogamos, Señor, que al conocerlo a Él, nos podamos llenar justamente de su espíritu, de su presencia, de su manera de ser. Y también, Señor, poder expresarlo, poder manifestarlo a cada una de las personas con las que nos relacionamos, con las que también podemos tener contacto. Que pueda ser de bendición para nosotros, Señor, pero que también podamos a través de nosotros llegar a otras personas y que tú seas de bendición también para otras personas. Bendice también a nuestros amigos que nos acompañan hoy y que sus vidas se puedan llenar también de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Llegamos a este momento al final y esperamos de que les vaya bien esta semana. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Sí, aquí estaremos. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, amigos.